revelaciones del Evangelio. De eso hemos comenzado a hablar la semana pasada. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Bueno, hay algunos que vinieron y otros que no vinieron. Bueno, se va a ir al cielo hasta la mitad. ¿Sabe que estaba leyendo y escuchando la prédica de una pastora, no le voy a decir quién es, que estaba enseñando? Le preguntaban sobre el velo de la mujer, porque es una iglesia donde las mujeres se cubren para orar y para ir a la iglesia. Y entonces le preguntaban qué relevancia tiene el velo, y entonces ella va a una pizarra y dice: voy a explicarte qué significa eso. Y entonces yo dije: bueno, esto va a estar bueno. Y entonces ella dice que la salvación que Jesús ganó para nosotros solo es el 60% de lo que necesitamos para ir al cielo. El otro 40% lo hacemos nosotros en cosas como, dijo ella, usar el velo para ir a la iglesia. No le estoy hablando de una persona, de una iglesia escondida en una montaña, no. Le estoy hablando de una persona que tiene amplio, voy a decir, alcance en las redes sociales. No le voy a decir el nombre. Y es interesante encontrarse a estas alturas de la vida con gente que piensa y lo enseña de manera clara que la salvación es una obra conjunta entre usted y Dios, que Dios pone una parte y usted pone la otra. Le explicaba la semana pasada esa parábola del puente, ¿verdad? Dios, como si Dios dijera: para poder llegar hasta mí necesitas cruzar este abismo, pero yo voy a hacer el puente hasta la mitad, dice Dios, y la otra mitad del puente tenés que hacerla vos. Ahí ve vos cómo haces. Y ese, aunque es una idea totalmente falsa, antibíblica, anticristiana, es la idea que mucha gente tiene acerca de la salvación. Me lo tengo que ganar, tengo que portarme bien para ser salvo. Y no es así el asunto. Nos portamos bien porque somos salvos. No voy a la iglesia para ser salvo, no. Yo voy a la iglesia porque soy salvo. Son cosas distintas. Y entonces son falsificaciones del evangelio. Alguien estará pensando: uy, pero es que esa pastora o este pastor aquí, este pastor allá, son gente importante, gente que sabe, gente que ha leído, lo que usted quiera. El apóstol Pablo nos advirtió de esta manera. Ponémelo, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo número 6. Pablo dijo: no importa cómo se llame el que te está enseñando otro evangelio. Pablo dice: ni aunque fuera yo, dice él, mire lo que dice: estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado, como dice, a otro evangelio. En realidad, dice el versículo 7, no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo. Y después, ¿qué dice? O un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito: si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Así de grave es el asunto. Le decía yo la semana pasada que Dios le ha ofrecido su producto a la humanidad, y ese producto es el evangelio de la gracia de Dios. Pero algunos, en vez de ofrecer el evangelio puro, el evangelio original, el genuino evangelio basado en lo que Cristo ya hizo,
hacen una mezcla, hacen su propia versión del evangelio y lo presentan como el evangelio de Cristo, que dice Pablo, no importa quién sea, la maldición de Dios caiga sobre él. De hecho, la Biblia que la mayoría de nosotros leemos, la Reina Valera del 60, ahí dice, el que predica otro evangelio sea anatema. Y esa palabra griega, anatema, significa consagrado para la maldición. Consagrado para la maldición. Mire, por esa razón estamos hablando en esta serie de las falsificaciones. China es la economía más grande del mundo después de los Estados Unidos. Después sigue Alemania, después está la India y después está Japón. Ese es el top 5 de las más grandes economías del mundo. China es la segunda economía más grande del mundo y gran parte de su riqueza, gran parte de su éxito económico se lo deben a la industria de la imitación. Le aseguro que hoy probablemente usted anda algún producto made in China. ¿Sí? ¿Podría señalarme su producto made in China? Bueno, vaya, gracias, el abanico, mi reloj, charroba, porque así de lejos la gente piensa que es de verdad. Pero vamos a ver, ¿qué productos made in China? ¿No me quiere la gorra? No me estás diciendo, ¿sí me estás diciendo eso? O yo estoy hablando mal de vos. No, ¿verdad? Otro abanico, ¿verdad? Y algunas mujeres que no quieren dar color, que las aritos, que lo que sea, bueno, porque son originales, ¿verdad? Bueno, entonces, oiga, ya le dije a usted que no todo lo hecho en China es malo. Yo tengo un teléfono, mi teléfono dice hecho en China, a toda honra. No todo lo que los chinos hacen es malo. Ya le dije, el COVID-19 les quedó perfecto, ¿verdad? Todavía le dan algunos teleles a usted a causa del COVID-19. Imagínense, ya pasaron más de 5 años de eso. Dura eso. Ahora, pero hay una parte de la industria china que se dedica a la falsificación y eso les da mala fama. ¿Sabe usted que Apple manda a hacer los iPhone a China? Puede ver su iPhone original, porque usted tiene un iPhone original, ¿verdad que sí? Ahí dice Made in China. Claro que los estándares de calidad de esas fábricas es otra cosa. De hecho, algunos mudan sus fábricas a países como esos por la mano de obra barata, pero no vamos a hablar de explotación esta mañana. Lo que quiero que vea es que muchas de las cosas que a veces uno cree que son originales no lo son. Y la industria china, ya le dije, la semana pasada les enseñé una lista de carros de lujo como Rolls Royce, Land Rover, que han sido chaveleados por los chinos de manera abusiva y descarada. Pero quiero que vea estas imágenes. Ahora sí, dale. Esta es una noticia de un periódico de Chile y decía 20 cómicas imágenes de copias baratas de marcas famosas en China. No le voy a poner los 20, pero vea algunos de ellos. Galletas Borio, no son Oreo, son Borio. PlayStation, ¿cómo se llama ese juego originalmente? El PlayStation. Mire aquí como dice McDonald's, se llama McDonald's, así es, ¿verdad? Bueno, tiene 3 arcos, o sea que este es mejor, ¿verdad? Allá, chancletas marcas iPhone, imagínese usted, ¿verdad? Si lo llaman, se quita la chancleta y ya contesta, ¿verdad? Imagínese. Están expandiendo el mercado los de iPhone. Poneme lo que sigue. Mire, café Starbucks. No es Starbucks. Zapatos Mike. Imagínense, Mike. Dulce y banana.
ya no es Gabbana, y allá está KFC, pero allá es KFG. Y el coronel es un coronel chino, ya vio bien, ve ahí. ¿Qué más? ¿Hay una más de esa? ¿Ya no hay? Ok, bye. Entonces, mírame pues. La semana pasada pusimos una foto de su jeans Lee. Ya fue a ver si era de verdad el suyo. No, vaya. Yo andaba, hace poco compré unas chancletas para andar en la casa. Y entonces mi nieto me dice, ¿ya viste tus chancletas chinas? Yo de lejos había visto que decía Tommy, pero son Tony. O sea, Tony Núñez ya tiene una industria chancletera. Bueno, entonces, mire pues, falsificaciones. Hay falsificaciones como estas que acabamos de ver ahí, que uno sabe que son falsificaciones. Nadie le va a creer a usted que su chancleta de verdad la hicieron los de Apple, su chancleta iPhone. Nadie le va a creer, ni usted lo cree, pero las compra. Ya sabe usted que son falsificaciones. Y esta es otra variedad del asunto, porque míreme, algunos saben que el evangelio que reciben no es el evangelio original, pero dicen, pero me gusta la música de ahí. Algunos saben que lo que están escuchando no es la explicación clara y literal de la escritura, pero dicen, pero es que ahí tengo amigos. Hay gente que sabe que está incluso dentro de una secta. Yo conocí a una persona que antes era cristiano y ahora es mormón. Y entonces yo le dije, ¿y cómo haces con los conflictos doctrinales, por ejemplo? ¿Cómo haces con el asunto de la redención a través de Cristo cuando ellos creen que hay que hacer ciertas cosas? Y no solamente para ser salvo, sino para convertirte en Dios. Porque la doctrina mormona enseña que Dios, incluso Dios, llegó a ser Dios. Originalmente no era Dios y por su desempeño llegó a ser Dios. Quiere decir que todos nosotros podemos llegar a ser dioses. Entonces yo le dije, ¿cómo haces para conciliar tu idea de Dios bíblica y ahora aceptar esto como real? Y entonces me dijo, claramente me dijo, no, yo sé que todas esas son mentiras, pero vieras cómo le ayudan a uno esos mormones, o cheles le ayudan a uno, mira. Así que yo ignoro esas cosas y entonces yo llego y a ver qué hago, a ver qué consigo. O sea, hay gente que sabe que está usando zapatos Nike y no le da pena decir son chinos, pero son míos. ¿Por qué los anda? Son cómodos. Y hay mucha gente que sabe, no estoy criticando sus zapatos Nike, porque usted se va a poner a hablar de mis chancletas Tony Núñez. El punto es que eso no es malo. Lo peor que te puede pasar es que te abandone la garantía bajo una lluvia torrencial y dejes la suela de los zapatos en la calle. Es lo peor que te puede pasar. Pero con el evangelio es un asunto distinto. ¿Cómo dice Pablo? El que predique, el que oferte un evangelio distinto sea anatema. Está bajo la maldición de Dios. Ahora, ¿cómo poder diferenciar el evangelio genuino del evangelio falsificado? Leí hace algún tiempo la entrevista que le hicieron a uno de los gerentes de los principales bancos de Estados Unidos, y hablando acerca de cómo entrenan a los cajeros para detectar billetes falsos. No siempre tiene cada cajero una maquinita para pasar el billete y saber si el billete es falso. De hecho, los chinos inventaron un marcador para saber si marcan el billete para ver si es falso o no.
pero es chino el marcador, así que no podemos confiar en ese sistema de verificación. El asunto es que este hombre decía, no podemos darle una máquina a cada cajero de todas nuestras agencias, y ni siquiera podemos un día tener un seminario y enseñarle todos los billetes falsos que existen. La única manera para evitar que ellos no sean engañados, hablando de los cajeros, es enseñarle todas las características del billete original. Así que esas personas son expertos al ver y al sentir la textura de los billetes para poder identificar un billete falso. No tienen que ver todos los billetes falsos, no, tienen que conocer el billete verdadero. Y de eso eso es lo que estamos tratando de hacer en esta serie. Tratamos de explicar a la luz de la Escritura y, oiga, a la sombra del nuevo pacto, cómo es el evangelio de la gracia de Dios, para que usted, cada vez que alguien quiera darle a tol con el dedo, usted diga, no, ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio original. Y la semana pasada hablamos de una característica del evangelio de la gracia, y es que el evangelio verdadero salva completamente. ¿Se acuerda? De eso hablamos la semana pasada. El evangelio verdadero es la oferta de Dios para salvarte completa y absolutamente. No hay algo que vos podás sumar para salvarte. No, no. La salvación es un regalo garantizado para todo aquel que cree. Diga conmigo, garantizado. ¿Cómo es? Garantizado. Para todo aquel que cree. Claro que las obras importan. ¿Aló? Ya le expliqué en qué momento las obras importan, pero para la salvación no hacen falta las buenas obras. No te alcanza. No te alcanza. Yo me acuerdo que cuando Gerson estaba chiquito, él me decía, papá, íbamos a veces a algún lugar y decía, me voy a comprar eso, un juguete o algo. Y entonces yo le decía, ahorrar, voy a ahorrar. Días después me decía, ya tengo el pisto para ir a comprar aquello. Y yo bien confiado me lo hizo un par de veces. Chiquitillo. Y vamos, me acuerdo que fuimos un día a una tienda a comprar un juguete, agarró el juguete, lo llevó a la caja y se sacó el pisto. Yo orgulloso. Mi hijo va a pagar su juguete, saca la bolsa, un pucho de monedas echó así al frente de la cajera y se quedó él así orgulloso que estaba pagando su. Y yo le dije, pero ahí no está todo. Sí, ya sé, ahí ponga usted lo demás. Ahora, espérenme, la salvación no es así. No es yo pongo unos centavos y vos, Dios mío, pagás el resto. No, no, no. Dios sabe que no te alcanza y te dice, lo que vos vas a poner no alcanza. Así que quédate con eso. Yo pago todo. Así que la salvación es un regalo de Dios. Diga, es un regalo de Dios. La salvación no está en rebaja, entienda eso. No es que Dios te la rebajó, ¿verdad? Eran 10 mandamientos, te la voy a dejar en 3, pues va, escoger los 3 mandamientos que vos crees que podás cumplir y te lo dejo en 3, va. Son 10, pero te lo voy a dejar en 3. Y usted escoge, no robará, no, eso no puedo. No dirá falso testimonio, no, me llega el chambre, no, tampoco. No codiciarás la mujer ni el carro ni nada de tu tampoco. Quiero ver, ¿qué voy a escoger? Y usted dice, guardarás el día sábado, eso, ¿verdad? O el domingo. Hay gente que piensa que Dios está haciendo una rebaja. La salvación es, oiga, la salvación es tan cara que no alcanzás a pagarla. Así que es una ofensa pensar que Dios está haciéndole una rebaja. No. Dios dice, mejor pago yo el costo total de esto y te lo voy a regalar. Ese es el evangelio, el que salva completamente. De eso hablamos la semana pasada y hoy vamos a ver otra característica de la gracia de Dios, del evangelio de la gracia de Dios.
Pónemelo por favor. Y es que la gracia de Dios nos sostiene. Ese es el tema de esta mañana. La gracia de Dios nos sostiene. Dios no solo quiere que seas salvo, Dios quiere que aprendas, que creas, oiga, que sos o que estás sostenido por la gracia de Dios. Quiero comenzar leyendo. Sí, escuchó bien, comenzar, porque todo lo anterior es una introducción, ¿verdad? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mire lo que la Biblia dice, Filipenses 1:6. Dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Oiga eso. La transformación también está garantizada. Lleva tiempo porque es un proceso. Pero ¿qué dice Dios a través del apóstol Pablo aquí? Que el que comenzó la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra? El Señor Jesucristo. Él la irá perfeccionando de aquí hasta el día en que Él regrese. Ahora, un versículo más. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Dice, con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es, ¿qué dice? La verdadera gracia de Dios. ¿Y qué dice después? Manténganse firmes en ella. Ahora, la verdadera gracia de Dios requiere que nos mantengamos firmes en ella. El versículo anterior decía que todo lo que Dios comienza, Dios lo termina. Diga conmigo, todo lo que Dios comienza, Dios lo termina. Todo lo que Dios comienza, Dios lo termina. Y eso es lo que Pablo decía en el capítulo 1, versículo 6 de Filipenses, que ya lo leímos. En ese versículo, regresamos, ponémelo por favor. La Biblia no dice que Dios podría terminar la buena obra que empezó. Tampoco dice que Dios espera terminar la buena obra que empezó. No, dice claramente que Dios la terminará. Denlo por hecho. Eso es seguro. Si Dios comenzó una cosa en tu vida, Él la va a terminar. No hay duda de eso. Si Dios lo dijo, así es. Ok, usted va a llegar al cielo. Como que no lo cree mucho. Se lo voy a repetir. Usted va a llegar al cielo. Ahora, usted va a llegar al cielo, eso es seguro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo voy a llegar? ¿En qué condición voy a llegar? Porque algunas personas comienzan muy bien su camino en la fe y lo terminan muy mal. ¿Aló? Claro, van a ir al cielo. Sí, van a ir al cielo. Porque el cielo es un regalo que Cristo compró para nosotros. No es porque sea barato, ya le dije, no. El cielo, la entrada al cielo es una cosa carísima. ¿Sí? Si hasta aquel famoso profeta decía en uno de sus cantos, ¿qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Porque la verdad es que algunos no saben que el cielo es carísimo, no sabemos cuánto vale. Ahora, para nosotros el cielo tuvo un costo alto. ¿Cuál? La muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Fue un precio muy caro que Dios pagó. Entonces, usted va a ir al cielo, eso es seguro. El punto, la pregunta esta mañana es, ¿cómo vamos a terminar nuestra carrera hasta llegar al cielo? Porque no todos terminan la carrera de la vida igual. Y yo como su pastor, yo quisiera que usted terminara la carrera de la vida muy bien. Que usted no solamente llegara al cielo, o sea, que no solamente usted fuese salvo, sino que usted llegara al final de su carrera en victoria. Porque hay gente que llega al final de su carrera anantillo. ¿Entendió? Sí. Para los alemanes que están aquí, esa palabra no tiene traducción. Es de esas palabras divinas como aleluya y amén, o osana, son palabras que no tienen traducción. Anantillo. Hay gente que va a llegar al cielo raspadito,
Ahora, no es porque te toque hacer algo para salvarte, sino porque hay gente que va a llegar al cielo, oiga, tratando de hacer un gran esfuerzo, oiga, por no terminar la carrera de la fe, amargado. Hay gente como cuando tu equipo está, como cuando la selecta pues está jugando y logró echar un gol de último minuto, faltan 20 segundos y el árbitro dice que va a agregar 5 minutos más. Y usted hasta casi se le para el corazón, porque esos 5 minutos más pueden ser la muerte para nuestro tan poderoso equipo de fútbol. Sí, le ganó a la isla San Marino, no sé dónde queda eso, imagínense. Pero oiga pues, algunos van a terminar su carrera en la vida pidiendo la hora porque ya no aguantan. ¿Conoce usted gente así? Que ya no aguanta. Señor, vení ya, por favor. Ahorita vení que me estoy portando bien, porque ya no aguanto. Señor, si no vení, yo mato a este hombre. Señor, si no vení. Y hay gente que de plano ya no aguantan. Voltea a ver al de la par. Dígale, te hablan. Entonces, la idea es, oiga, la idea de esta mañana es que nosotros terminemos bien nuestra carrera. El apóstol Pablo decía, yo quiero terminar mi carrera con gozo. Y aquí entre nos, una de mis peticiones que yo le hago al Señor constantemente es no solo terminar mi carrera, sino terminarla con gozo. Con gozo, porque hay gente que termina la carrera de la fe de manera amargada, frustrados. Yo quiero que usted disfrute la vida. Mientras va de aquí, de camino al cielo, que usted disfrute la vida. Que usted entienda que la gracia de Dios no solo es para salvarte, la gracia de Dios también Dios te la da para poder vivir en esta tierra una vida abundante. Así que mi propósito como pastor es ayudarte a descubrir cuál es el propósito de tu vida en esta tierra y que descubramos de esa manera el significado de vivirla plenamente. No solo de existir, sino de vivir. Hay gente que no vive, solo existe, solo la va pasando un día más, un día menos, esperando que el Señor venga ya. Así que el Señor quiere que usted y yo entendamos que no quieres que solo seas salvo, sino que disfrutes esta vida, que disfrutes tu vida en Dios. La pregunta de esta mañana es, ¿cómo podemos estar seguros que vamos a terminar bien la carrera de la fe? Bueno, porque la gracia de Dios nos sostiene. ¿Cómo estoy seguro que yo voy a terminar bien mi carrera en la fe? Porque la gracia de Dios me sostiene. ¿Cómo podés estar seguro de que vas a terminar bien tu carrera en la fe? Porque la gracia de Dios te sostiene. A veces no sabemos, ignoramos los alcances de la gracia de Dios. Y hoy quiero que hablemos sobre ser sostenidos por la gracia. ¿Qué significa eso? Ponémelo por favor. ¿Qué significa ser sostenido por la gracia de Dios? Se lo puse en la pantalla. Ser sostenido por la gracia de Dios es recibir el poder para seguir adelante cuando tengamos ganas de rendirnos. ¿Cuántos han tenido ganas de rendirse? ¿Por qué seguís adelante? Por la gracia de Dios. Ahora, algunos de nosotros seguimos y hay gente que dice, no, yo ni sé cómo es que sigo aquí. Bueno, hoy quiero que sepas cómo es que has llegado hasta aquí y cómo es que vas a llegar hasta el final de tu vida en victoria, en gozo, en vida abundante. ¿Cómo? Sostenido por la gracia de Dios. La semana pasada le dije que hablábamos de la gracia que salva. Hoy voy a hablar de la gracia que sostiene. Léalo conmigo una vez más. Ser sostenido por la gracia de Dios es recibir el poder para seguir adelante cuando tengamos ganas de rendirnos. ¿Alguna vez usted ha necesitado ese poder? ¿Alguna vez ha necesitado ese poder? Ese poder que te ayuda a seguir adelante cuando tenés ganas de rendirte. Yo sé que sí.
Probablemente esta mañana tenías ganas de rendirte, ya tenías lista la ropa, ya tenías todo listo para venir a la iglesia y de último momento pasó algo y sentiste que ya no valía la pena venir. ¿Aló? ¿Y cómo llegaste aquí? Por el poder de la gracia de Dios. Entonces, hay en la carrera de la vida, hay muchos obstáculos que van a tratar de impedir que terminemos bien nuestra carrera. Pero independientemente de lo que usted vaya a enfrentar a lo largo de la vida, no importa lo que usted vaya a enfrentar a lo largo de la vida, la gracia de Dios te sostiene. Usted puede ser sostenido por la gracia de Dios. Mire lo que dice, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 11. Mi propósito, lea conmigo, mi propósito al escribir es animarles a aferrarse. ¿A qué? A la gracia de Dios, no importa lo que pase. Oiga lo que Pedro dice, mi propósito es al escribir es animarles a aferrarse a la gracia de Dios, no importa lo que pase. No importa lo que pase, usted y yo debemos saber que la gracia de Dios está allí para mí. La gracia de Dios está allí para vos. La gracia de Dios, el poder de Dios que te sostiene en los tiempos difíciles, cuando te querés dar por vencido. Así que dice el pasaje, no importa lo que pase. Dígalo conmigo, no importa lo que pase. Dígalo. No importa lo que pase. La gracia de Dios va a estar allí para ti, va a estar allí para mí. Hay tres cosas en la vida que pueden hacer que tropecemos. Hay tres cosas, hay un montón, pero voy a hablarle de tres nada más esta mañana. Tres cosas en la vida que pueden hacer que caigamos vencidos al lado del camino. No estoy hablando de perder la salvación, ya le expliqué ese asunto. Estoy hablando de cosas que pueden hacer que usted no termine bien su carrera en la vida cristiana. Pero Dios quiere que creamos, que aprendamos, que conozcamos que la gracia de Dios también está para vos en esos momentos difíciles. Número uno, la gracia de Dios me sostendrá en pie cuando soy tentado. La gracia de Dios me sostendrá en pie cuando soy tentado. La tentación es una de las cosas que nos impiden terminar bien el camino. La tentación es una de las primeras, voy a decir, de las principales cosas que nos hacen tropezar. ¿Cuántos han sido tentados alguna vez? A pecar, tentados a apartarse, tentados a abandonar la fe, todos. Miren lo que Pedro dice, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Practiquen el dominio propio. Otra vez, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Qué dice el versículo 9? Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. En otras palabras, y lo hemos estado explicando en la serie de los miércoles de desenmascarado, Satanás quiere que seas su almuerzo. Él quiere comerte, él quiere vencerte, él quiere destruirte. Pero Pedro nos aconseja aquí, mantengámonos firmes en la fe. ¿En qué me voy a mantener firme? En la fe. Esa fe que me dio la gracia para salvarme. Míreme aquí. A usted quizás no le advirtieron que el día que usted creyó en el Señor, a usted lo metieron a una guerra. Yo sé que usted es pacífico, no le gusta la bronca, pero aquí, aunque a usted no le guste, el día en que usted creyó en el Señor, a usted lo pusieron en un bando contrario, donde el otro lado no tiene piedad. Estoy hablándole del diablo. Estamos en una guerra. Y el diablo va a tratar de detenerte, va a tratar de desanimarte, va a tratar de apartarte. Antes eras propiedad del diablo, hoy sos propiedad de Dios. Y hay una lucha entre las tinieblas y la luz. Hay una lucha entre el bien y el mal.
al diablo no le gusta que lo hayas dejado para irte con el Señor. Así que Él no va a parar hasta hacerte fracasar. Y todos los días nosotros enfrentamos estas batallas internas, estas batallas morales. Voy a hacer el bien o el mal. Voy a hacer lo bueno o lo malo. Voy a ser egoísta o voy a ser generoso. Todo el día y todos los días tenemos estas batallas para decidir: voy a hacer esto que honra a Dios o voy a hacer esto que deshonra a Dios. Y esas elecciones morales se llaman tentaciones. Las tentaciones las enfrentamos todos. ¿Quién es tentado? Diga: todo mundo. Todo mundo es tentado. No hay nadie, por muy buena gente que parezca, por muy buen cristiano que parezca, no hay nadie que no haya de ser tentado. De hecho, la Biblia dice que aún el Señor Jesucristo fue tentado. Dice: en todo, como a nosotros, solo que nunca pecó. Eso dice la Biblia. Ahora, míreme, quiere decir, esta es buena noticia para usted y para mí, que ser tentado no es pecado. ¿Aló? Ser tentado no es pecado. Tener tentaciones no es pecado. Pues la Biblia está diciendo ahí que aún Jesús nunca pecó, pero Él fue tentado en todo. O sea, ser tentado no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Cuando haces eso que te tienta, entonces sí pecas. Eso es pecar. Algunos cristianos se sienten en pecado con solo estar enfrentando tentaciones. Pero ser tentado no es pecado hasta que caes en eso, hasta que decidís hacer eso. Martín Lutero decía: no podemos evitar que los pájaros den vuelta sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Así que los pájaros, o sea, hablando de los malos pensamientos, van a dar vuelta en tu cabeza todo el tiempo. Ahora, si logran hacer un nido, ya caíste. Entonces, todos somos tentados. Mira al tentado de la par. Mira la tentadita al mal que está al lado suyo. Todos somos tentados. Le voy a recordar de una diferencia entre tentación y prueba. Aunque usted ya la sabe, se la he dicho en otras ocasiones. Tentación y prueba son cosas distintas. Prueba es situaciones diseñadas por Dios para hacerte crecer. ¿Qué es una prueba? Situaciones diseñadas por Dios para hacerte crecer. A veces las situaciones son difíciles, pero después de que pases eso, Dios te va a hacer crecer. Ok, tentación. La tentación son situaciones diseñadas por el diablo para hacerte caer. Tentación, situaciones diseñadas por el diablo para hacerte caer. ¿Cómo uno se sobrepone a eso? ¿Cómo uno evita eso? Bueno, mire, poneme lo que sigue, hace algunos años el presentador de televisión de Estados Unidos, Larry King, entrevistó al famoso evangelista Billy Graham antes de morir. En ese entonces Billy Graham tenía 80 años de edad. Y Larry King le dice en la entrevista: tú tienes 80 años de edad y has estado en la mira del público toda tu vida y nunca has tenido un escándalo moral. Me sorprende que tú tengas un buen historial de integridad. ¿Cómo has logrado nunca tener un escándalo de inmoralidad en tu vida? Y Billy Graham respondió. Era como para decir: no, es que yo soy bueno, es que yo hago ayunos y oraciones. No, Billy Graham humildemente reconoce: no fui yo, fue la gracia de Dios la que me preservó. ¿Cómo puede uno evitar caer en la tentación? La gracia de Dios te puede sostener. ¿Aló? Y a veces la tentación es muy fuerte. A veces nosotros juzgamos a las personas que tienen problemas con el alcohol, con el cigarro, con alguna adicción, y nosotros hasta le decimos a la gente que toma: no, hombre, ya no chupes, hombre, si fuera fácil. No, hombre, don Juanito ya no chupara, hombre, si él ya no quiere chupar. ¿O no te acordás de vos?
Al día siguiente de la gran goma decía, vos ya no quiero chupar. Siento que me va a estallar el hígado. ¿Y por qué volvías a lo mismo? Porque estabas esclavizado. ¿Quién te liberó de eso? La gracia de Dios. C.S. Lewis decía, nadie sabe cuán fuerte es la tentación hasta que le toca resistirla. Porque a veces uno dice, o he escuchado usted personas que dicen, no, yo el día que quiera dejar de fumar, dejo de fumar. Si yo fumo porque quiero. No, hombre, el día que yo quiera dejar eso, yo lo dejo. Ajá. Me llega, está bien, sí. Engañate vos solito. No es posible hacerlo así. Solo Dios te puede liberar de eso. Ahora, también la gracia de Dios puede evitar que caigas. Ahora, cuando Billy Graham le responde esto a Larry King, que le dice, no fui yo, fue la gracia de Dios la que me preservó, Billy Graham citó este pasaje de la Biblia. Ponémelo, 1 Corintios 10:13. La Biblia dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Así que es la gracia de Dios la que te sostiene para no caer. Y esta es una fantástica promesa de Dios. Aquí dice, míreme, aquí lo que la Biblia está queriéndonos decir es que Dios nunca va a permitir que seas tentado más allá de tus fuerzas, más allá de tus capacidades para resistir. O sea que cuando alguien dice yo no me puedo resistir, esa persona no está diciendo la verdad. Si usted no quiere hacer eso, Dios te puede ayudar a que no lo hagas. ¿Aló? El asunto es que queremos. El asunto es que queremos hacerlo. Si usted dice yo ya no quiero, Dios te va a dar la fuerza para no hacerlo. Y todos tenemos las mismas tentaciones. Alguien dice, es que mi tentación es única. No, la Biblia dice en ese pasaje que tenemos tentaciones comunes. Diga, tentaciones como comunes. O sea que la tentación que yo enfrento, que usted enfrenta, la enfrentan todos los seres humanos cristianos en el mundo entero. Así que si usted necesita ayuda para no caer en esa tentación, en esa, usted sabe en cuál, Dios te da la fuerza para no hacerlo. Antes de caer en la tentación, si vos te parás y decís, Señor, no quiero hacer esto, ayúdame, Él te da la fuerza. ¿Qué dice la Biblia ahí? Él te va a dar una vía de escape. ¿Qué te va a dar Él? Una vía de escape. Él les dará, dice al final del pasaje ahí, una salida. Si vos decís, yo no quiero más caer en esto, Dios te va a dar una salida. ¿Y cómo Dios hace eso? A través de su gracia. ¿Me estoy explicando? Así que la gracia de Dios me sostiene en pie cuando soy tentado. Número 2. La gracia de Dios me sostendrá de pie cuando estoy cansado. La gracia de Dios me sostendrá de pie cuando estoy cansado. Míreme aquí. A veces usted no está siendo tentado, a veces simplemente está cansado y ya no quiere seguir. No levante la mano. Algunos quisieron levantar la mano, pero están muy cansados para levantar la mano. A veces usted no es que esté siendo tentado por el pecado, no es porque quiera irse a vacilar, no. A veces usted está cansado para poder seguir. Mire, la vida común puede ser muy agotadora. Y la vida en Dios a veces es más fatigosa aún. Se requiere de mucha fuerza para seguir adelante. Se requiere de una gran cantidad de energía para seguir adelante en la vida de fe. Especialmente si usted está luchando contra algunas tentaciones muy fuertes. Por ejemplo, si usted trabaja en un lugar donde no hay más cristianos más que usted, se necesita mucha energía para mantenerse firme en la fe en ese ambiente laboral. Si usted donde estudia no hay más cristianos que usted,
se necesita mucha energía para mantenerse de pie allí, en ese ambiente. Se necesita de mucha fuerza. Cuando la mara está reunida ahí contando chistes vulgares y vos estás ahí, de repente los chistes se ponen de otro tono y vos empezás a sentir pena ajena, vergüenza. Y el Espíritu Santo que te habita te dice: hey, zafémonos de aquí. Y vos decís: pero ¿qué va a decir la mara? Se van a burlar de mí, van a decir que soy religioso, qué sé yo, mejor me callo. Señor, perdóname, me quedo aquí calladito. Señor, perdóname. No, Dios no es eso lo que Dios quiere. Lo que te va a ayudar ahí para dar la vuelta e irte es la gracia de Dios. Pero es que te querés quedar ahí. Vos querés saber en qué termina el chiste del cura y entonces no te querés ir de ahí. Mire, en este tiempo hay mucha gente que no trata de hacer lo correcto. Oiga, en este tiempo hay mucha gente que no trata de hacer lo correcto solo porque hacer lo incorrecto es más fácil. ¿Por qué la gente no hace lo que es correcto? Porque hacer lo correcto es difícil. Se lo repito, hacer lo correcto es difícil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Hacer lo incorrecto es bien fácil. ¿Aló? Tu cuerpo, tu naturaleza humana está programada para hacer el mal, gracias a Adán y Eva. Y nosotros tenemos una fuerte inclinación al mal, no al bien. Así que cuando la tentación surge, es cierto que el cuerpo te lo pide. Mire, solo el que nunca ha chupado no tiene la sensación de, cuando ve el anuncio de la cerveza, que la espuma le sale por el borde del vaso y cae por todo y va deslizándose la espuma de la cerveza. Solo el que nunca ha chupado no sabe lo que es tener la sensación de la cerveza en la boca, más con este gran calor, va. ¿Sabe? Hay gente que tropieza en una piedra de cerveza con una sopa de patas, porque está programado a que esas cosas, o una sopa de marisco, una mariscada. ¿Con qué otra cosa se puede tomar una mariscada? Dígame usted. Con agua no, con gaseosa guácala. ¿Con qué otra cosa se puede tomar una mariscada? Con la boca, papá. Deja de estar inventando bayuncada, hombre. O sea, pero estoy hablando de la fuerza de la tentación para aquellos que están habituados al mal. ¿Aló? Me dijo alguien un día, yo estaba tan acostumbrado, una persona que está empezando a venir a la iglesia, me dijo, yo estaba tan acostumbrado a que si una mujer se me quedaba viendo, yo rapidito le decía, rapidito, se me quedaba viendo donde sea, se me quedaba viendo la cajera, en la parada de bus, lo que sea. Y una mujer se me quedaba viendo y yo rapidito le decía, si se reía, yo me acercaba, le decía el teléfono, lo que sea, cualquier cosa. Ahora yo ya sé que no debo, pero le confieso que algunas veces en el bus una mujer se me queda viendo, tal vez porque soy feo, porque ando mal vestido, lo que sea, pero se me queda viendo ir instantáneamente. Es como un reflejo. Y dice que una vez y le hizo así a la mujer y dice, yo sentí claramente que Dios me decía, hey, ¿qué ondas? Ay, Señor, perdóname, aquí estás, no. Imagínense, pues, vea. El asunto es que ahora tenés esa lucha. Pero, ya le dije, a veces tratar de mantenerse de pie en medio de esta sociedad es cansado. Porque hacer el bien es difícil, hacer el mal es fácil. Por eso cuando usted está tratando de agradar a Dios con su vida, eso consume muchas energías y hace que tu vida sea a veces muy difícil. Como le dije, a veces ustedes son el único cristiano en tu casa, el único cristiano en tu colonia, en tu universidad, en tu colegio, en tu trabajo, el único cristiano. Y es difícil. ¿De dónde se sacan las fuerzas cuando estás muy cansado? ¿De dónde se sacan fuerzas para seguir adelante?
Porque a veces vos no tenés fuerzas para portarte bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? A veces estamos tan cansados que no queremos ser amables con nuestra familia. Queremos andar bravos. A veces no queremos ser amables con el que te puso la gasolina ahí en la gasolinera. No, vos querés andar bravo. A veces no querés ser amable con la gente que es amable con vos. A veces querés ser grosero con la gente que es grosera con vos. ¿Cuántos dicen amén a eso? A veces quisieras pitarle la vieja al que se te metió sin avisar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es para no sentirme mal yo solito, porque a mí a veces me dan ganas. A veces yo no quiero ser amable, yo no quiero ser buena gente, no quiero que Cristo se manifieste en mí. Quiero que salga el indio Sergio. Ese quiero que salga. ¿Y en qué momento pasa eso? Cuando estamos cansados. No queremos seguir luchando. ¿De dónde se saca la energía en esos momentos? ¿De dónde? Mire lo que la Biblia dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice Pablo así: tanto a mí como a ustedes, Dios nos mantiene firmes en Cristo. ¿Qué dice después? Él nos eligió y para mostrar que somos suyos, nos puso una marca. Nos dio su Espíritu Santo. Mire qué cosa más linda la que dice aquí. Dice que Dios es quien nos mantiene firmes en Cristo por el Espíritu Santo que Él nos dio. La clave para poder tener el poder para no rendirse, aunque estemos cansados, es tener conciencia y una profunda relación con el Espíritu Santo de Dios. Algunos piensan que tener relación con el Espíritu Santo es caer desmayado, hablar en lenguas, tener visiones, cosas como esas. No, el Espíritu Santo te habita y es la fuerza de Dios en tu interior para mantenerte firme en Cristo Jesús. Aunque no hables en lenguas, el Espíritu Santo te habita. Otra vez se lo voy a decir: el Espíritu de Dios vive en vos. Y la razón por la que muchos cristianos están cansados es porque todo el tiempo están tratando de vivir el cristianismo en sus propias fuerzas. Y eso no funciona. Muchos están tratando de vivir como Jesús. Muchos están tratando de hacer el bien. Muchos están tratando de guardar la palabra, los 10 mandamientos. Muchos están tratando de ser una persona de integridad. Y están tratando. Eso no funciona. Y eso cansa. Vivir tratando cansa. La gente dice: es que es bien difícil ser cristiano en este tiempo. No es difícil ser cristiano en este tiempo. Es imposible en tu fuerza. Es imposible. No se puede ser cristiano en este tiempo. No se pudo ser cristiano en el tiempo pasado. En nuestras fuerzas no podemos ser cristianos. Solo en la fuerza de Dios se puede. ¿Y cómo es eso posible? El Espíritu Santo te habita. Lo que tengo que dejar de hacer es dejar de tratar y empezar a confiar. Se lo voy a repetir: tengo que dejar de tratar y debo empezar a confiar. La clave para vivir la vida de fe a pesar del cansancio es permitir que Cristo, quien habita en mí, Él se exprese a través de mi vida, porque yo no voy a poder vivir la vida de fe como debe ser vivida. Cristo puede y Él vive en mí. Si yo lo dejo a Él gobernar mi vida, va a ser más fácil para mí. Debo dejar de tratar y debo empezar a confiar, porque cuesta controlar al indio que lleva dentro. Nadie dice amén, pero así es. La Biblia, le voy a poner 2 ejemplos de la Biblia: Moisés y Noé. El primer ejemplo, Moisés. La Biblia dice que él tuvo que soportar una gran presión cuando él estaba guiando al pueblo de Israel en el desierto. Era más de 1 millón de personas. Y aunque la Biblia dice que era el hombre más manso de la tierra, a veces él perdió el control. Y miren lo que dice Éxodo capítulo 33. ¿De dónde sacó fuerzas Moisés
para terminar su carrera. Dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también ¿qué? Gracia en mis ojos. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle otra vez gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Versículo 14. Y él dijo, le dijo Dios: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Así es como se manifiesta la fuerza de Dios en la vida de una persona común. Así es como se mantiene de pie una persona común, una mujer común, cuando están cansados, que Él los puede sostener de pie. La gracia de Dios. Debo confiar no en mis fuerzas, sino en la gracia de Dios. Ya no quiero seguir, ya no puedo seguir, yo siento que ya no puedo seguir. ¿Cómo voy a seguir adelante? Confío en la gracia de Dios. Yo sé que algunos vinieron hoy aquí cansados. Confíe hoy en la gracia de Dios. Le dije de otro ejemplo, Noé. ¿De qué se acuerda de Noé? Del arca. ¿Sabe cuántos años se tardó Noé en construir el arca? 120 años. En aquel entonces la gente vivía más tiempo. Y no es que la medida de tiempo sea distinta, no, eran 120 años de hoy, 120 años de antes. La gente vivía más, pero oiga, Noé se tardó 120 años construyendo el arca. ¿Cómo se puede seguir esperando en que Dios cumpla esa promesa? ¿Cómo se puede seguir esperando y trabajando duro sin dejarse vencer por el cansancio para cumplir aquello que Dios te puso a hacer? ¿Cómo se puede? Pregúntele a Noé. Porque si alguien le hizo ganas, fue Noé. 120 años aguantando bullying, porque la gente llegaba a burlarse de él. Y decirnos, ¿y para qué ese gran volado? Si el mar está lejos de aquí, es que va a llover. Y antes la tierra no era regada de agua que caía del cielo, sino de un agua que surgía de la tierra. Nunca había llovido. Así que todo lo que argumentaba Noé eran, delante de los demás, puras bayuncadas. Quizá alguna vez tuvo la tentación de no creer, pero siguió creyendo. 120 años trabajando, 120 años. Yo no sé si alguna vez la mujer dudó de él, que me imagino que la mujer llegaba al patio y le decía: ay viejo, hoy es domingo. No hombre viejo, ¿verdad? Ella trataba de desanimarlo o de hacerlo entrar en razón quizá. Y en la mañanita, cuando no le dijo: sí, tenés razón vieja, al día siguiente a las 5 de la mañana ya estaba clavando el Noé otra vez. ¿Cómo él pudo estar de pie? Mire lo que dice la Biblia, Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué sostuvo a Noé durante todo ese tiempo? A pesar de toda la fatiga y el cansancio, fue la gracia de Dios. Si vos sentís que ya no vas a poder seguir, sí, es que estás luchando en tus fuerzas. Hay que creer, hay que confiar, hay que aferrarse a la gracia de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice la Biblia: pues Dios
es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Léalo una vez más conmigo. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer, o sea, Dios pone el deseo de hacer el bien, pero también dice el versículo, te da el poder para hacerlo. El poder para hacer el bien, que es tan difícil hacerlo, te lo da Dios con su gracia. Así que el cumplir la voluntad de Dios no es producto de la fuerza de la voluntad, es producto de la gracia de Dios. Dios nunca te pide que hagas algo para lo cual Él no te haya dado el poder y la fuerza, porque Él sabe que no podés. ¿Sabe? Dios creó el sol, usted sabe eso. Dios creó el sol. El sol tiene suficiente energía para seguir brillando por millones de años a lo largo del tiempo que falta. ¿Sabe? Un segundo de tiempo de energía del sol puede darle energía a la tierra para poder vivir o tener energía para miles de años. Un segundo de la energía del sol. Ahora, el creador del sol, ¿crees vos que no te puede dar la energía para terminar bien tu carrera? Claro que sí puede. Él puede, Él quiere hacerlo. Entonces entendamos esto. No es en mi fuerza, es en la fuerza de Dios. Dios sabe que estás cansado. Dios sabe que estás cansado de dar. Dios sabe que estás cansado de tratar. Dios sabe que estás cansado de soportar. Dios sabe que estás cansado de llorar. Dios sabe que estás cansado de esperar. Dios sabe que has deseado rendirte. Dios sabe que has dicho, incluso lo has dicho, me voy a rendir, ya no puedo, no quiero, siento que no doy más. Pero te voy a profetizar algo esta mañana. No vas a quedar tirado en el camino, porque la gracia de Dios te sostiene. Dios ha prometido tomarte en sus manos para llegarte en victoria hasta el final. Bendito sea su nombre. Dígale al vecino, vas a llegar. Voltéalo a ver, dígale, vas a llegar, vas a llegar, vas a terminar bien. Vas a terminar bien. Ok. Hay otra cosa y con esto voy a terminar. Dios nos da su gracia sustentadora, no solamente cuando somos tentados o cuando estamos cansados. Y número 3, Dios me da el poder para seguir adelante cuando estoy preocupado. Cuando estoy preocupado. Ayúdame con el piano, por favor. Mírenme pues. La gracia de Dios me sostiene. Le dije, cuando somos tentados. La gracia de Dios nos sostiene cuando estamos cansados. Y la gracia de Dios nos sostiene cuando estamos preocupados. En otras palabras, la gracia de Dios nos sostiene cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades. ¿Se acuerda que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones? Y eso quiere decir que usted y yo debemos esperar que vengan problemas. Que no debemos sorprendernos cuando vengan problemas, porque nos anunciaron. El Señor nunca dijo que no ibas a tener problemas. Así que, honestamente, no debería sorprenderte cuando vas al médico y te dice, es que lo que usted tiene es muy grave. No debería sorprenderte cuando tu jefe te dice, vamos a recortar personal y lo vamos a despedir a usted. No debería sorprenderte, porque el Señor advirtió que cosas como esas nos iban a pasar. Él no te prometió una vida libre de problemas. Él dijo que tendríamos dificultades, angustias en este mundo, toda clase de problemas. Ahora, hay una clase de problemas que son los más difíciles de soportar. ¿Cuáles son? Los problemas que yo creo que no me merezco. Porque cuando a usted le pasa algo que usted sabe que le pasó por pasmado, cuando a usted le pasa algo malo que usted sabe que le pasó por dundo, porque tomaste una mala decisión, usted siente feo y se preocupa y todo lo que quiera, pero allá en el fondo de su corazón hay aceptación. Usted dice, bueno, esto me pasa por pasmado. Usted sabe que te pasó porque, en otras palabras, usted acepta
que se merece eso que le está pasando. Pero cuando lo que estás enfrentando, vos sentís en tu corazón que es algo que no te buscaste, es más, estabas haciendo cosas para evitar eso y te pasa. Esos son los problemas más difíciles de soportar. Porque hay cosas que vienen sin que nosotros entendamos por qué vienen. ¿Qué hacer en esas situaciones? Yo no te puedo decir de qué manera comprender las razones del por qué te pasan esas cosas que no tendrían por qué pasarte. No sé, la verdad, no te lo puedo explicar. Pero ¿qué puedo hacer en esos momentos? Necesito concentrarme en Cristo, concentrarme en el poder de la gracia que sostiene. Porque si yo me voy, míreme, si yo me pongo a tratar, mire para acá, si yo me pongo a tratar de buscar razones del por qué me pasa esto, me voy a poner peor de aquí. Y esto de aquí va a enfermar aquí. Y esto de aquí va a enfermar todo mi cuerpo. El doctor James Dobson, en su libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, no sé si usted lo ha leído, cuenta la historia de un hombre de un preso, que lo pusieron en confinamiento porque se portó mal. Y en esa cárcel el confinamiento no era un cuartito aislado, sino que en el patio había un barril boca abajo. El barril estaba soldado al piso, era una cosa metálica ahí. Y al que se portaba mal lo metían ahí. Lo metieron, echaron llave y el tipo tenía que aguantar lluvia y sol en ese barril. Oscuro, totalmente oscuro. Pero él llevaba en su bolsa una monedita de 1 centavo. Así que para entretenerse empezó a tirar la moneda. Y él oía que la moneda pegaba pim, pim, pim en el barril. Y cuando dejaba de golpear, él oía que caía en la tierra. Y empezaba en la oscuridad a tocar la tierra hasta que encontraba la moneda. Y la volvía a tirar. Y oía el sonido, oía que caía. Y la empezaba a buscar, la encontraba. Y así se pasaban. Todos los de afuera decían, ya aburre eso con esa bulla, ¿verdad? Tirando la moneda en el barril. Así se pasaba él entretenido para no enloquecer. Pasaron varios días. Y un día la moneda dejó de sonar. Los que cuentan la historia cuentan que él tiró un día la moneda y la moneda no sonó en el barril. Y él se quedó extrañado, buscándole una explicación lógica. ¿Por qué él no sonó? Yo tiré la moneda, ¿por qué no sonó como otras veces? ¿Será real aquí donde estoy o me estoy imaginando este lugar? Y empezó a buscar, él tocaba esas paredes metálicas, buscó por horas, días, la moneda. Cuando le llevaban la comida, acusaba a los que le llevaban la comida de que ellos le habían robado la moneda. Después, días después, dejó de comer y días después lo sacaron muerto de ahí. Cuando limpiaron el lugar, encontraron que en el borde del techo una araña había tejido una telaraña. Cuando él tiró la moneda, la telaraña atrapó la moneda. No sonó y jamás cayó. Esa era la explicación. Pero él trató de buscarle una explicación lógica a su problema y no la encontró y terminó enloqueciendo. Hay cosas que te pasan que te van a empeorar si estás tratando de buscarle una explicación lógica. Hay cosas que te están pasando que no vas a encontrarle una explicación lógica a eso. Así que deja de hacerte daño. Si no puedes encontrar una explicación a eso, calma, concéntrate en Cristo y en el poder de su gracia. Él te va a dar la fuerza para sacarte de ahí. No todo en la vida tiene una explicación. Es más, hay gente que cree que Dios le va a dar, Señor, dime por qué. No, Dios no tiene por qué decirte.
Dios no tiene por qué darte razones. Él no está obligado a darte explicaciones. Así que no busque explicaciones. Cuando usted llegue al cielo va a entender todo. Aquí no. En esta tierra, en este mundo caído, no vamos a poder entender todo lo que nos pasa. ¿Qué nos toca en ese momento? Concentrarnos en Cristo, concentrarnos en el poder de su gracia. No entiendo lo que me pasa, pero Dios está aquí. Él me sostiene. Él me sostiene. Isaías 41, dice la Biblia así, 41:10. Léalo conmigo, léalo. Así que, dice Dios, Dios te dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Nota usted cuáles son las cosas que Dios te ha prometido hacer en ese versículo? Dice que Él estará contigo. Dice que Él te fortalecerá. 3, dice que Él te ayudará. Y 4, ¿qué dice? Yo te sostendré. ¿Qué te puede sostener de pie? Cuando los problemas, cuando las dificultades están más allá de la razón y más allá de tus fuerzas. Dios te promete, estará contigo, te fortaleceré, te ayudaré y yo te sostendré. ¿Le alcanza eso para salir de sus clavos? Diga conmigo, hasta me sobra. Diga, hasta me sobra. Eso me alcanza y me sobra. ¿Qué hacer? Con esto voy a terminar. Quiero que reflexionemos un momento en esto. ¿Qué hacer cuando no se puede corregir un problema irreparable? ¿Qué hacer cuando no se puede resolver un problema de salud? ¿Qué hacer cuando no se puede cambiar una circunstancia económica? ¿Qué hacer cuando los problemas familiares parecen que empeoran cada día más? ¿Qué hacer cuando no se puede tener el control de cosas que te duelen profundamente en la vida? ¿Qué hacer? Te dejas caer en la gracia de Dios. Te dejas caer en la mano de Dios, la gracia sustentadora de Dios. Nuestra cultura nos enseña a nosotros a confiar en nosotros mismos. Nuestra cultura nos enseña a nosotros a creer que tenemos la capacidad en nosotros mismos de salir adelante. Hay gente que dice, no, yo soy el amo de mi vida, yo soy el dueño de mi vida, yo tengo el control de... No, vos no podés controlar ni tu periodo menstrual. Vos no tenés control de nada. ¿Qué hace cuando algo duele tanto y no se puede cambiar? Descansamos en la gracia de Dios. Solo se lo voy a mencionar. ¿Cómo conseguimos este tipo de gracia? ¿Cómo esta gracia se puede hacer real en tu vida en los momentos difíciles? Rápidamente, ponémelo. Primero, debo clamar a Dios. ¿Qué debo hacer? Debo pedirle a Dios. Dame tu gracia manifestada en este poder que necesito para seguir adelante. Clamar a Dios. Mírame, clamar no es lo mismo que orar. Clamar denota desesperación. Clamar significa literalmente gritar llorando. Eso significa clamar. En otras palabras, clamar es orar fervientemente. Clamar es orar apasionadamente. Clamar es orar sin vergüenza. Mira el sinvergüenza de la palabra. A veces no tenemos pena para cosas malas, pero para orar, ahí andamos orando como que somos hormiguitas cancerosas, así, que ya ni podemos ni hablar. Dios, cuando te está yendo mal, espera oraciones apasionadas. Clama a mí, yo te responderé. Esa es la promesa de Dios. Clama, pierde la vergüenza, grita, llora. Número 2, debo llenar mi mente con la palabra de Dios. ¿Cómo puedo agarrarme de esa gracia que necesito para estar de pie? Debo aferrarme a la palabra de Dios. Debo creer las promesas de Dios. Debo comer este libro todos los días. Hay gente que cuando está depre, música romántica se pone a oír. Endemoniado vas a terminar, con ganas de matarte. Necesitas introducir en tu mente y en tu corazón la palabra de Dios.
Hoy la respuesta estándar de esta sociedad, oiga, la respuesta estándar de esta sociedad es una idea de la nueva era que han concentrado en una frase la solución a todos tus problemas. Esta frase famosa que le menciono fue una frase que comenzó hace más de 40 años, cuando aquel gran teólogo Obi-Wan Kenobi, la imagen, hija linda, 1977, cuando se estrenó Star Wars, Obi-Wan Kenobi le dice a un joven Luke Skywalker, le dice: las respuestas están dentro de ti, Luke. Profundo, ¿va? Pues esa bayuncada es lo que dice la gente en esta sociedad, en este tiempo hoy. Lo enseñan teólogos, lo enseñan filósofos, lo enseñan psicólogos, hasta pastores lo dicen: el poder está en ti. Nada, yo no tengo poder en mí, yo no tengo fuerza en mí, yo no tengo capacidad en mí. La fuerza y el poder que necesito vienen de Dios, y el aliento que necesito para eso está en la palabra de Dios. Y número 3, acepte el apoyo del pueblo de Dios. Cuando usted sienta que ya no puede más, es cuando más debe congregarse. Cuando usted sienta que ya no más, necesita buscar a alguien de la iglesia que sea maduro, que pueda orar por vos, alguien con quien compartir esta carga, o simplemente no dejar de congregarse, venir a adorar y venir a orar. Nadie queda igual después de orar. Y número 4, debo aferrarme a las promesas de Dios. Y aquí te dejo una promesa. Quiero que se ponga de pie y la leamos de pie todos. Isaías 40, versículo 29. Quiero que lo lea conmigo. Esta es una promesa de Dios para vos. Oiga, diga: eso es para mí. Diga: esa promesa es mía. Mire lo que la Biblia dice: Él da, Dios da fuerzas al cansado. Ahí te hablan. Él da fuerzas al cansado y poder al indefenso. Los jóvenes se cansan y fatigan, los muchachos quedan exhaustos y caen, pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas. Les crecerán las alas como a las águilas, correrán sin fatigarse, caminarán sin cansarse. ¿De dónde te viene la fuerza cuando estás cansado, fatigado, cuando ya no puedes seguir adelante? Versículo 31. Poner mi esperanza en Dios. Los que ponen su esperanza en Dios son sostenidos por su gracia. Él hará que levantes alas como las águilas, que vueles sobre las alturas, que vueles por encima de las dificultades y de tus limitaciones. Dios espera que esta mañana descansemos en su gracia que salva y en su gracia que sostiene. ¿En qué áreas de tu vida estás siendo tentado a caer? ¿En qué áreas de tu vida te sientes cansado y con ganas de renunciar? Este es el momento de descansar en la gracia. No importa lo que estés pasando, la gracia de Dios te sostendrá si dejas, si te dejas, si confías. La gracia de Dios te sostendrá. Levanta tus manos esta mañana. Levanta tus manos. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí.